país tiene un nuevo gabinete ministerial. Luego del conflicto y de la masacre ocurrida en Bagua, el país se vio inmerso en una serie de acontecimientos que provocaron finalmente la renuncia ya esperada del ahora ex premier Yehude Simón. Tenemos un nuevo gabinete que algunos están manifestando y afirmando que es un gabinete de choque, un gabinete confrontacional. Nos acompañan el ex congresista, reconocido líder de izquierda, Javier Díez Canseco, también dos dirigentes de la Confederación Campesina del Perú, la CCP, el señor Jorge Prado y también el señor Lorenzo Capa, dirigente cusqueño. Y finalmente, de la ONG Grade nos acompañará Manuel Glave. ¿Qué opinan, qué reflexionan sobre este nuevo gabinete? ¿Es un gabinete de choque, es un gabinete confrontacional? ¿Qué quiere decirnos el presidente García al nombrar a Velázquez Quisquén como presidente del Consejo de Ministros? Yo creo que sí, este es un gabinete de choque, dirigido a frenar la ola popular que demanda cambios en el país, dirigido a dividir a las organizaciones sociales y populares. Tiene en la cabeza a un hombre totalmente servil, Alan García, al mismo presidente del Congreso responsable de haberse negado a la derogatoria de los decretos legislativos que terminaron el baguazo, 34 muertos, un policía desaparecido y numerosos nativos, ¿no es cierto? Tiene a Rey en el Ministerio de Defensa amenazando y gritando como un Torquemada que va a poner orden, ¿no es cierto?, a cualquier precio. Y tiene además un contexto en el que el diálogo con los movimientos sociales se pretende dar con los dirigentes presos. Esa es la expresión más clara para mí en el caso de AIDESEP. O sea, los persiguen, los corren, los judicializan, ¿no? Y luego le dicen, vengan a la mesa de diálogo. O sea, que vengan otros, no los auténticos dirigentes. Yo sí creo que este es un gabinete de choque y dispuesto a aplicar la terquedad de Alan García, que llevó al baguazo y a un costo social altísimo a la lucha que libraron los amazónicos. Coincidiendo con Javier, que efectivamente es de choque y de confrontación el nuevo gabinete, pero además la expresión para el movimiento agrario y rural, en este caso el ministro de Agricultura, es una expresión de endurecimiento de la derecha para cumplir el plan del autoritarismo, la dictadura que está afirmándose con Alan García, que el Velázquez Quisquén va a cumplir ese plan, pero aparte de eso, para afirmarse la derecha y para obedecer el poder económico de los ricos. Alan García, a través de las medidas últimas, está reafirmando su vocación de gobernar para quienes más tienen. Está decidido a mantener su enfoque expresado a través del perro del hortelano, es decir, hacer de los recursos naturales y de la comunidad campesina un mercado y entregársela a las empresas transnacionales. Y eso es lo que a las comunidades campesinas, al sector rural, que tenemos una identidad plena con nuestras instituciones, bueno, pues lo que nos revela y hace que expresemos de diferentes maneras nuestro rechazo, nuestra inconformidad con este modelo de desarrollo que no respeta derechos y que más bien tiende a acumular a favor solamente de una minoría en el país. ¿Es muy exagerado decir que el gobierno aprista de García está cayendo en una dictadura, está cayendo en un autoritarismo, o realmente hay ejemplos y síntomas de que vamos hacia eso? Bueno, yo creo que si hay dos características que el partido aprista repite de la experiencia de hace 2 décadas, es la poca capacidad técnica, ¿no?, por no decir incapacidad técnica de los cuadros del partido que participan en la gestión pública, ¿no? Yo creo que lo que se puede venir en los últimos 2 años de este régimen, en una coyuntura electoral de gobiernos regionales y gobiernos locales, parte de esta estrategia de copar el gabinete con cuadros del partido, yo creo que tiene que ver con algo de esto, ¿no? Pero indudablemente la dimensión de autoritarismo, la dimensión de verticalidad, la dimensión de no escuchar, que ha sido un elemento central en los debates respecto a recursos naturales y territorios indígenas y comunales, yo creo que se va a expandir a otras áreas de la sociedad nacional, ¿no? Entonces yo sí creo que
los últimos 2 años de este régimen van a estar marcados por estas dos características, ¿no? Incapacidad, ineptitud técnica y probablemente altos niveles de corrupción, y por otro lado autoritarismo, imposición y poca capacidad de construcción de consensos, ¿no? Realmente un oscuro panorama el que nos ha pintado Manuel Glave de Grade. ¿Qué queremos y qué nos espera en estos próximos 2 años? Yo quería agregar a lo que había dicho Manuel Glave 2 características más del gobierno de García para ver qué nos espera. Una primera es la repetición de los 12 apóstoles. El gobierno de García, al igual que el primero, está rodeado de los grandes grupos de poder. Y estos hoy tienen ministros. Carranza es uno de los brazos derechos del grupo Brescia, ¿no es cierto? El ministro de Economía. Rey es un hombre de viejas vinculaciones con el grupo Romero y con las grandes empresas pesqueras. Y Martín Pérez es uno de los brazos derechos de Dionisio Romero. Entonces hay 3 ministros, para no hablar de la señora Arauz, ¿no es cierto?, que tienen directas relaciones con grupos económicos en el poder, ¿no? Y 2, hay otra característica que se repite de García, que es su terquedad y la imagen del gobierno de un rey, que hace y deshace en función de su voluntad. Y esta terquedad lo hace insistir en una política económica que sirve a los ricos, pero que abandona a los pobres. Entonces, todo el plan anticrisis abandona en lo fundamental el agro, se concentra en las grandes construcciones, no aumenta sueldos y salarios y pensiones, que aumentaría la demanda de alimentos y de producción nacional, por ejemplo, no reduce el impuesto general a las ventas, para las compras que pagamos los peruanos, no aumenta los impuestos a los más ricos, en circunstancias en las cuales está cayendo el ingreso del fisco por la crisis internacional. Entonces, tenemos por delante años de crisis, no solo política, sino también económica y social. A los dirigentes nos hace ver con mucha preocupación esta reafirmación en políticas y modelos que, a la luz de la crisis internacional, nos está diciendo que ha llegado a su agotamiento y que es necesario cambiar de enfoques, es necesario recoger y respetar los derechos de las personas, los derechos de los pueblos. Uno de los argumentos de García a estas políticas que ha realizado en estos años es que las cifras macroeconómicas pues andan bien. A pesar de la crisis, García ha afirmado de que el Perú no está sintiendo tanto la crisis y que aquellos que protestan es porque no están tomando en cuenta que el Perú va hacia adelante. ¿Vamos hacia adelante, Lorenzo, o no? Es verdad, la política macroeconómica está creciendo, pero está creciendo, pues, como decía Javier, el señor representante o el dueño del Banco de Crédito, Dionisio Romero. Es el importador de trigo de Argentina, de Estados Unidos, de Uruguay. Ellos están creciendo, pero la gran mayoría de la población, la microeconomía, cada vez más está aumentándose la pobreza en el campo y la desnutrición crónica infantil. Si no hay cambio de modelo económico, nuevo rumbo del país, no hay nada que esperar con este gobierno. Más se va a acentuarse la crisis política, una confrontación entre el gobierno y la sociedad, porque no van a poder cambiar con este gabinete el aumento de los aranceles, no van a poder aumentar el presupuesto al sector agrario, no van a cambiar nueva política de tributación. Por tanto, la aceleración de la crisis política va a acentuar, y si no cambia, eso estamos entrando de acá a 2 años más lo mismo. En todo caso, será una lección para el pueblo que debemos cambiar, ¿no? Yo personalmente veo bien difícil que García, a propósito de este gabinete de confrontación, cambie el modelo económico. Creo que más bien va a insistir en esta terquedad de apostar por este modelo extractivista. ¿Tú cómo lo ves? Bueno, en medio de este panorama oscuro, como tú lo calificaste después de mi intervención anterior, yo creo que hay algunas esperanzas, ¿no?, que tienen que ver con 2 o 3 cuestiones. La primera es el rol de los gobiernos regionales y gobiernos locales, que más allá de la capacidad de gestión que tengan y más allá de que se sigan viendo como un botín, ¿no?, a la hora de que haya una campaña electoral, yo estoy convencido que buena parte de los conflictos socioambientales alrededor de recursos naturales tienen que necesariamente ser discutidos, resueltos, manejados, gestionados con instrumentos de gestión que deben nacer y consolidarse a nivel regional y local antes que nacional.
esta administración, esperemos pues que no ponga más frenos de los que ya puso, ¿no? Y de que esta dinámica natural continúe, ¿no? Sabemos perfectamente que una de las reivindicaciones máximas de los últimos movimientos sociales gira alrededor justamente de la ley de recursos hídricos y de su revisión, pero hay otras exigencias respecto a la zonificación económica ecológica y un sinceramiento sobre lo que significa minería, hidrocarburos en las montañas y en los bosques, ¿no? Yo creo que ahí tenemos también una agenda de corto plazo, ¿no? que tenemos que estar muy atentos a que el gobierno la cumpla adecuadamente más allá de estos últimos cambios, ¿no?